Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, bienvenidos a Antropofonías, el programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En el capítulo de hoy nos aproximaremos a una visión amazónica de la primera infancia, la de los indígenas cubeo, y a partir de allí nos preguntaremos por los aprendizajes que estas ideas pueden dejar a las sociedades urbanas y campesinas. Luisa, ¿cómo estás? ¿Con quién vamos a conversar hoy sobre esto? Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Hoy tenemos como invitada a Maritza Díaz Barón. Maritza es antropóloga de la Universidad Nacional, ha trabajado durante mucho tiempo sobre antropología de la educación y de las infancias y no solamente ha sido antropóloga, también estuvo vinculada durante muchos años a un jardín infantil. Maritza ha sido profesora muchos años en la Universidad Javeriana y allí ha sido maestra de maestros y maestras. Muchas gracias, Maritza, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy encantada de estar acá. Bueno, Maritza, muchas gracias por acompañarnos hoy y como primera medida quisiera conversar contigo de una experiencia que narras en varios de tus escritos y que tienen que ver con un niño que está en la copa de un árbol y que de alguna manera nos permite pensar esas formas alternativas de la educación, del acompañamiento. Cuéntanos un poco esa experiencia que tú tuviste, que fue un marcador importante pues, para los desarrollos que tú vienes teniendo en adelante. A ver, hacia finales de los 80s, comienzos de los 90s, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desarrolló un proyecto que se llamó Atención Integral a la Familia Indígena. Estando en un poblado que se llama Piramirí, cerca, pues, en un afluente del río Baupés, cerca a Mitú, en el río Cuduyarí, la comunidad conocida como Cubeo, pero su nombre propio es Pamiwa, estaba observando a los niños jugando y había un niño de unos 2.5, 3 años subiéndose a un árbol. A los chiquitos ya subiéndose al árbol. Siempre que pues los niños amazónicos tienen unas habilidades corporales impresionantes y se estaba encaramando a ramas cada vez más delgadas y más altas. Yo, por supuesto, me afané mucho porque pensé, este niño se puede caer y si se cae se va a lastimar fuertemente. Ya para ese momento yo había aprendido a esperar a ver qué hacía todo el mundo y no seguir mi impulso de decirle cuidado, quieto, encaramarme y bajarlo, que es lo que haría de acuerdo a mis referentes educativos. Para la casa. Sí, mira que si te caes, si no te coges de esto, te vas a raspar, te vas a golpear, todo lo que hacemos nosotros. Y lo que sucedió fue algo realmente, fue como una epifanía para mí. Un hombre que estaba a unos metros, no era ni siquiera su padre ni alguien directamente relacionado, le estaba haciendo algo, vino y se ubicó debajo del sitio donde el niño caería, si se cayera, si se le rompiera una rama, y le preguntó si tal tipo de miquito se coge de ramas más angostas que su brazo. Y el niño enseguida dijo, no. Y él entonces le preguntó, ¿y tú de cuáles te coges? Y él miró su brazo, miró las ramas y buscó una más gruesa. Para mí eso fue así, porque en términos pedagógicos es lo que se conoce dentro de la corriente de constructivismo como el hecho de que el adulto sea un soporte a través de preguntas para que el niño utilice sus conocimientos previos y dé pasos más allá. Pero esto es algo que en la pedagogía nos proponemos hacer. Es muy difícil lograrlo, pero allí está instalado de manera natural. Es una forma de relacionarse. Entonces, ese adulto sabía que el niño sabía acerca de los micos.
sabía que el niño se ha relacionado con ellos y que tiene una idea, por ejemplo, de proporciones. El tamaño del brazo del mico, el tamaño de las ramas, su propio brazo, y que lo puede llevar a la acción. Pero además le hace una pregunta que está generándole una forma de autonomía. No le está indicando qué hacer, le está dando opciones para que construya criterios y tome sus decisiones. Esto es de una finura pedagógica y en relación con la infancia increíble. Entonces, desde allí me concentré mucho en ver cómo los niños aprenden y cómo se les enseña a los niños y cómo se aprende a enseñar, que es ya el campo mucho más de la antropología de la educación. Entonces, ahí he seguido trabajando con los PAMIBA durante mucho tiempo hasta hoy en día, muy de cerca a los procesos que ellos llevan de construcción de pedagogías propias, que es toda una beta para ellos mismos, para los pueblos originarios, pero sin duda también para las sociedades no indígenas, de tanto que tendríamos que aprender. Maritza, tú te interesas por la educación y por las infancias en un momento en el que esto no era tan común en la antropología, por lo menos en la antropología colombiana. ¿Cómo fue para ti incursionar en este tema pionero y cómo fue que en tu vida personal llegaste a interesarte por el aprendizaje y por los niños y las niñas? Bueno, originalmente, como tú mencionabas, yo tuve un jardín infantil que fue un proyecto familiar por unas circunstancias, porque nació una sobrinita en la familia y no encontrábamos en ese entonces se llamaban guarderías, que satisfacieran nuestras expectativas, y en la sala de la casa decidimos con los hijos de unos amigos tener un espacio donde el juego y el arte fueran unos terrenos o unos espacios que considerábamos relativamente seguros y protectores de su espíritu, ¿no? Entonces, esto sucedió un semestre antes de entrar a la Nacional, y cuando entré a la Nacional tuve un profesor que me cuestionó fuertemente por qué estaba estudiando antropología y no educación. Y lo hizo consecutivamente desde la primera clase, que era etnografía, todas las clases, hasta que me fui y yo no sabía del todo cómo responder, sino que eran dos. Yo quería ser antropóloga, pero ya estaba incursionando en cuestiones de infancia. Busqué a una profesora, Ligia de Ferrufino, que le dio mucha risa cuando le dije, este profesor me está cuestionando y me está diciendo que qué sigo haciendo aquí porque no estoy en la pedagógica. Y ella me dio el texto de Margaret Mead. Un clásico. Y me dijo, léalo y después de que lo lea, vaya y converse con él. Entonces lo leí y fui obviamente a conversar con él y me dijo, bueno, ya entendió algo. Entonces, mínimo para hacer antropología y combinarla con infancia, haga etnografía. Leyendo uno de tus textos nos encontramos que hay muchas nociones de infancia, desde la teoría, desde la pedagogía y también desde la psicología. Entonces tenemos al niño como alguien impulsivo, al niño como alguien ignorante, al niño perverso, al niño frágil, al niño competente. Bueno, eso frente a esa diversidad que nosotros tenemos de concepciones frente a la infancia, ¿cómo las podemos contrastar con esas que encontraste allá en el Amazonas? ¿Ellos también tienen esa diversidad de perspectivas o es algo mucho más estable, no hay tantas discusiones frente a eso? Bueno, yo creo que en cualquier contexto del mundo, la noción de infancia y la relación con la infancia y el lugar que las infancias ocupan dentro de la sociedad son históricas. Es decir, siempre se transforman porque las sociedades se están transformando. Y entre
los amazónicos y los baupesinos sucede lo mismo, pero hay elementos que son constitutivos de ese ser cubeo, ser pamiwa, que empieza a suceder desde que se concibe a un niño o a una niña el lugar que ocupa en la sociedad. Entonces, hay unos contrastes, efectivamente. Los niños y las niñas allí, como sucede acá, aprenden a través de la observación, la imitación, la experimentación. Pero allí hay algo muy particular que es el lugar de la pregunta y el lugar del consejo. La pregunta está relacionada con el ejemplo que les daba del niño en el árbol y tiene esa potencia de ser mucho más fuerte en muchos casos que la instrucción o la indicación. Nosotros en sociedades de otras organizaciones tendemos a ser mucho más controladores y direccionar. Y el consejo no es un asunto de opinión de mira que a mí me sirvió tal ungüento, te va a servir a ti buenísimo para tal cosa. Entonces, el consejo es algo que conecta con el saber ancestral y está presente en la vida cotidiana. En algún momento alguien iba a pedirle a una persona una fruta que estaba en un árbol y una persona mayor que estaba al lado le dijo, cuando Kuwait, el demiurgo, digámoslo así, se transformó quería conquistar a una figura de un mito que era una mariposa, se transformó en esa fruta y esa fruta es blanca por dentro. Esa blancura era el semen de él, que quería conquistarla a ella e inseminarla. Y cuando ella se comió la fruta, entonces quedó inseminada de esta persona. Y entonces, si está segura que le quiere pedir esa fruta a fulano de tal, porque está reconstruyendo todo un significado. Entonces no le dice, mire, no le pida esto porque no le indica qué tiene que hacer, sino que le da un referente en el mito y le dice un consejo. El consejo es, tenga cuidado, pero tenga cuidado asociado a ese conocimiento. Entonces, es un consejo bien distinto. El otro fuerte elemento que yo creo que distingue esto es la noción de lo colectivo. No es solamente un aprendizaje individual y un proceso. Las familias quieren que su hijo gane habilidades, conocimientos para su futuro, para su desarrollo. Allí el lugar de los niños está asegurando la producción y reproducción social. Entonces no está desvinculada de lo que se está construyendo colectivamente. Los niños son individuos, pero son pamiwa y están siendo para los pamiwa. Esto diría, no sé si respondo del todo tu inquietud. Sí, en efecto, tú muestras en tu trabajo con los pamiwa que en estas sociedades indígenas los niños no son carentes como quizás podríamos imaginarlos desde nuestras propias concepciones culturales, sino que son personas completas y tienen un lugar tremendamente importante dentro de la estructura social. Tú trabajas este concepto de primera infancia y me gustaría preguntarte o que ahondáramos un poco en qué implica esa concepción, hasta cuándo los niños y las niñas, en el caso de los pamiwa, son considerados infantes o primeros infantes, ¿cómo es ese proceso de transformación de esas personas? Ajá.
Bueno, lo primero que quiero retomar de tu pregunta, que me parece muy importante, es esa noción de carencia. Esa noción de carencia nosotros la hemos adoptado de una mirada, a mi modo de ver, de teóricos sobre las infancias en distintas disciplinas, muy centrados en una visión europea y norteamericana, muy centrada en una postura colonial, y lo colonial es ver al sujeto colonizado como un carente. Y el sujeto colonizador como el que suple la carencia. Y esa misma mirada, de alguna manera, las infancias han sido colonizadas y se ven como las distintas teorías y con teóricos maravillosos que han aportado enormemente y que yo creo que debemos valorar muchísimo, pero al mismo tiempo la noción es de que desde Skinner, inclusive hasta teóricos mucho más recientes, se han visto a las niñas y los niños como greda que hay que moldear, como maticas para cultivar, como jardines, efectivamente. Y digamos que los adultos, siguiendo teorías y enfoques, suplen y conducen su desarrollo a partir de esa noción de carencia de seguridad, de autocontrol, de regulación, de creatividad, de lenguaje, de lo que sea. Allí las niñas y los niños son entendidos como seres que están... hay una noción de plenitud y de integralidad muy distinta a la noción de integralidad que nosotros tenemos. Allí la integralidad está en el ser, y en el ser, un ser que forma parte de una comunidad conectada a sus ancestros, conectadas al territorio, conectadas a una forma de ser y a una práctica de vida y acciones de vida que están allí permanentemente. Entonces se potencia ese ser, pero no se ve como carente. Y los niños son escuchados, tienen un lugar importante y son atendidos. En los grupos amazónicos regularmente, puede que haya habido recientemente alteraciones, no hay castigo físico, ¿no? Entre grupos, otros lugares sí los hemos registrado, pero allí generalmente no lo hay, porque hay un diálogo que reúne esa integralidad de cuerpo, de conocimiento de ser. Eso tiene una diferencia grande. De la experiencia del niño en el árbol, me llama la atención cómo se enfrenta la noción del peligro. Tú ya lo habías mostrado y es una idea que es muy importante hoy en día porque pareciera, es mi impresión, que los niños y las niñas viven en un constante peligro a partir de muchos factores, cualquier cantidad de factores. ¿Cómo se maneja esa noción de peligro entre los Fanmigua? Bueno, efectivamente no creo que haya ningún contexto que esté 100% libre de riesgos para nadie, ¿no? Pero para las niñas y los niños, efectivamente, que están aprendiendo a caminar, que están aprendiendo a distinguir elementos en su entorno, ellos tienen esa posibilidad. También, a diferencia de lo que solemos hacer nosotros, que es tratar de evitarle todo de cuanto peligro a los niños, ¿no? Se le ponen protectores a las puntas de las mesas, se les ponen cantidades de elementos para que el niño pueda pasar por ahí sin ver que ahí hay un peligro y que no se vaya a lastimar. Allí es al contrario. Los niños tienen una posibilidad de experimentar constantemente, pero hay preguntas que les permiten, entre otras, anticipar
qué va a haber ahí y reconstruir cuando algo los lastima. Entonces, yo le preguntaba a mi tutora en Pamiwa qué hubiera pasado si el niño no se hubiera cogido de la rama más gruesa. Y ella me dijo, se hubiera caído. Y eso me sorprendía hartísimo porque mi impulso era evitar que se cayera. Allí se deja que se caiga y el hombre que estaba listo para recibirlo sin que el niño se lastimara de consideración, pero se hubiera raspado. Y a diferencia de lo que podemos hacer en muchos otros contextos de decirle, ve, yo te dije que no te encaramaras, o rama tonta te hizo caer, o sana que sana colita de rana, allí se dice, no se le pregunta al niño generalmente pequeño, ¿por qué te caíste? Porque esa es una pregunta confrontadora donde él tiene que dar una explicación que todavía no tiene todas las herramientas para dar, sino le dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y reconstruyen el proceso. Cuando no le dan correa, ¿no? Porque en familias que le dan correa. ¿Por qué se pegó? Entonces, allí al contrario, con las preguntas o con el consejo articulado, se le pide que reconstruya. Y esa reconstrucción le permite construir su conocimiento. Entonces es un conocimiento que no está dependiendo de la regulación del adulto, sino es un conocimiento interiorizado, mucho más fuerte, y que no está acompañado del temor. Entonces los niños experimentan, se acercan al fuego, se acercan a los distintos elementos y hay siempre adultos atentos, pero no conduciéndole y limitándole que pueda correr algún riesgo y haciendo esa reconstrucción. Tú además eres educadora y esto pues nos aproxima a otra visión, no solamente la que estamos hablando de los indígenas del Baupés, sino también a la sociedad urbana, en este caso la sociedad urbana bogotana. ¿Cómo se está representando, cómo se está concibiendo al niño y a la niña en los tiempos contemporáneos? ¿Cómo es esa familia? Si pudiéramos nosotros hacer un paralelo con lo que vemos nosotros en la selva y lo que vemos acá, ¿qué tipo de niño están construyendo las familias hoy en día? Niño y niña. Pues yo no creo que haya un tipo de niño. La niñez y la infancia, sin lugar a dudas, no es un bloque definitivo ni coherente. Tiene cantidades de matices. Hay sectores en que en este momento, por ejemplo, se considera que la responsabilidad de la crianza está en tener niños y niñas felices. Y felices significa que no vivencien el menor sufrimiento. Y para ello hay que quitarles toda adversidad a su alrededor. Entonces hay niños que desayunan a la carta, ¿no? Y uno se pregunta qué va a pasar si llega a haber una escasez de alimentos, ¿cómo pueden esos niños hacerlo? Con tal de que tengan una sonrisa permanente, porque esa es la idea de felicidad que hay. Pero hay otras circunstancias en una investigación muy fuerte que hicimos entre 2 ciudades de Paraguay, 2 ciudades de Chile, de Perú y Colombia, acerca de quién es el cliente de explotación sexual infantil. Alguna vez yo hice mi trabajo de campo en Medellín, en los bajos de Santiago, donde había niñas de 9, 10 años en explotación sexual. Esto fue con la OIT. Y recuerdo que le pregunté al cliente después de que él acababan de hacer algo que llamaban el carrusel, y es que la niña le hacía sexo oral a él mientras le daban la vuelta a la manzana. Y bueno, la niña se subió al carro y después se bajó. Y lo pude conversar con él y le pregunté, ¿usted qué cree que ella siente
cuando están en el carrusel. Y él me dice, ella no siente nada. Y le digo, ¿cómo así? Me dice, ella no tiene espíritu, ella no tiene alma. Entonces le pregunto yo, ¿y usted tiene entonces alma? Entonces me dice, en ese momento se me va el alma, después yo la recupero. Y la niña recupera el alma y dice, no, ella ya la perdió. Yo recuerdo un día que se dijeron que los niños eran máquinas de guerra y que se les podía bombardear por eso. Eso es parte de las aristas de las concepciones de infancia que tenemos. Entonces tenemos un espectro de complejidades de ser niño indígena, ser niño con discapacidades, o niña, ser niña rica, pobre, de distintos contextos, marca diferencias enormes en una sociedad que tiende a homogeneizar, que tiende a construir una noción de un otro que no encaja en ese ideal de niño que se esté promocionando. En este momento hay una tendencia muy particular, muy interesante, y es promover en las redes sociales niños emprendedores. Muchísimas gracias, Maritza, por acompañarnos hoy en Antropofonías. Hemos tenido una conversación supremamente sugerente que nos ha llevado a diferentes... Fantasmagórica también. Que nos ha llevado a diferentes lugares, desde el Baupés hasta las urbes y Bogotá en la actualidad en general. Te agradezco muchísimo por haber venido hoy, y también pues quisiera decir que tu trabajo ha sido, y espero siga siendo, de gran inspiración para muchas de las mujeres antropólogas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un verdadero gusto conversar aquí. Muchas gracias, Maritza, y hasta la próxima.